Sean bienvenidos a la clase del día de hoy. Es un placer para nosotras hablarles en esta ocasión de enlace covalente, en este caso enlace covalente localizado y enlace covalente deslocalizado. Mi nombre es Gisela Rivera y les voy a hablar el día de hoy con mi compañera. Es un placer para nosotras poder abordar este tema con ustedes y poder aclarar muchas dudas que se nos presentan sobre este tipo de enlaces. Entonces, bueno, los dejo con mi compañera Gisela y espero pues que aprendamos lo más posible. Bueno, antes de iniciar con la clase del día de hoy, vamos a repasar un poco sobre enlaces covalentes. Enlaces covalentes, ¿qué es un enlace covalente? Entonces, saquen su cuaderno y lápiz que vamos a iniciar. Antes de iniciar con la clase, vamos a colocar un video para que podamos repasar diferentes propiedades que de repente se nos puede pasar por alto en cuanto a enlaces covalentes. Entonces, les voy a compartir un video bastante interesante sobre enlaces químicos. Espero que presten mucha atención y que podamos disfrutar de este video. Bueno, muchachos, este gallo pinto, además de rico, me va a servir para explicarles un poco lo que son enlaces covalentes, que fue lo que me pidieron, ¿verdad? Excelente, profe. Pero en la mesa me falta algo. Jorleni, Sí, señor. ¿tenés jugo de naranja? Sí, claro. Por favor. Con mucho gusto. Muchachos, vamos a compartir este juguito de naranja, que es justamente lo que ocurre con los enlaces covalentes. Ellos se encargan de compartir sus electrones para así formar el enlace. ¿Cómo así, profe? Lo que ocurre es que un electrón de un átomo se comparte con el otro electrón del otro átomo. De esta manera, ambos encuentran la estabilidad electrónica que buscan, obteniendo lo que conocemos como regla del octeto. ¿Un ejemplo, profe? Por ejemplo, el hidrógeno. El hidrógeno comparte un electrón con un electrón del átomo de oxígeno. De esta forma obtenemos la molécula de agua. En el caso de la molécula de agua, dos átomos de hidrógeno comparten su electrón con un átomo de oxígeno y el átomo de oxígeno comparte un electrón con cada uno de los átomos de hidrógeno. Los enlaces covalentes generan compuestos con propiedades específicas, como bajos puntos de fusión y ebullición. Sí, profe, pero también tienen otras propiedades. Sí, los compuestos covalentes se pueden encontrar en los tres estados básicos de la materia. Sólido, líquido y gaseoso. Pero también tienen poca conducción térmica y eléctrica. Y son muy solubles en compuestos orgánicos. Por eso los materiales que conducen la electricidad no pueden ser compuestos covalentes. Muy bien, Luis. Además, son blandos como el plástico. Profe, ¿qué otros ejemplos de compuestos covalentes hay? Algunos ejemplos comunes que nosotros tenemos en nuestros hogares que contienen este tipo de enlaces son los siguientes: ácido clorhídrico, agua, alcohol etílico, glucosa, oxígeno molecular, peróxido de hidrógeno o agua oxigenada y dióxido de carbono. Profe, ¿podemos hablar de los tipos de enlaces covalentes? Muy bien, es cierto. Existen tres tipos de enlaces covalentes: covalente polar, covalente no polar y covalente coordinado. ¿Se acuerdan del juego de la cuerda? Veamos qué sucede en el juego. Dos equipos alan hacia lados opuestos y el que ejerce mayor fuerza atrae al otro. En el enlace covalente polar ocurre algo similar. El átomo que tiene mayor electronegatividad ejerce una mayor fuerza sobre los electrones de enlace. Por esta razón, los electrones van a estar más cerca de su núcleo atómico. Como los electrones tienen carga negativa, el átomo que los atrae va a ser parcialmente negativo y el otro va a ser parcialmente positivo. Debido a esta polarización, es a lo que llamamos enlace polar. Por ejemplo, en el ácido clorhídrico,
El cloro, al ser más electronegativo, atrae al par de electrones hacia su núcleo atómico. Por su parte, el enlace covalente no polar se da cuando dos núcleos atómicos ejercen la misma electronegatividad. Por eso los electrones se mantienen a una misma distancia de los núcleos atómicos. Volviendo al juego de la cuerda, si se aplica mayor fuerza de un lado, vemos como la cuerda tiende a desplazarse hacia ese equipo. Esta es una manera de ejemplificar la electronegatividad y por ende la polaridad de las moléculas. ¿Y el coordinado, profe? El enlace coordinado se presenta cuando dos átomos no metálicos se enlazan. Por ejemplo, en el ácido sulfúrico, en el enlace azufre-oxígeno, el azufre aporta los electrones de enlace. Otro ejemplo es el ion amonio. En uno de los enlaces hidrógeno-nitrógeno, es el nitrógeno quien aporta el par de electrones de enlace. Profe, pero todos estos son enlaces simples. También existen dobles y triples. Sí, eso depende si comparten 1, 2 o 3 pares de electrones respectivamente. Un ejemplo, profesor. Por ejemplo, la molécula de oxígeno molecular presenta un enlace doble y la molécula de nitrógeno molecular presenta un enlace triple. Una forma de representar los enlaces es mediante la estructura de Lewis, también conocida como estructura de puntos. Esto nos permite visualizar los electrones que participan en el enlace y los que completan la ley del octeto cuando ésta exista. En otras palabras, la ilustración de los electrones de valencia. ¿Queda claro? Sí, profe. A ver, Luis, ¿qué es un enlace covalente? Es cuando los electrones de un enlace se comparten. A ver, ¿y las propiedades? Bajos puntos de fusión y ebullición. Malos conductores de electricidad y solubles en compuestos orgánicos. Muy bien, ahora quisiera saber cuál es la diferencia entre enlace polar, enlace no polar y enlace coordinado. Los polares se dan cuando los valores de la electronegatividad de dos átomos son diferentes. También los no polares se dan cuando los valores de la electronegatividad de los dos átomos es igual. Y en los coordinados, un solo átomo aporta los dos electrones. Exacto, eso es. Pero ¿cuál es la diferencia entre un enlace simple, doble y triple? En los simples comparte un par de electrones, en los dobles comparten dos pares y en los triples dos pares. Y por cada par de electrones es un enlace. Bueno, muchachos, me alegro muchísimo que hayan entendido bastante bien lo que son enlaces químicos. Claro, profe. Pero recuerden que faltan dos enlaces más, el metálico y el iónico. Pero dejemos eso para otro día. Ahorita mejor terminemos de desayunar porque se nos está enfriando la comidita, ¿verdad? Eso, profe, ya era hora. Así ando, ¿verdad? Bueno, ya pudimos observar una breve explicación de lo que son los enlaces covalentes y con una parte bastante dinámica, bastante interactiva. Pero continuando con nuestra presentación, pues vamos a hablar qué es un enlace. Como podemos observar en el video, nos estaban hablando acerca de enlaces covalentes polares y enlaces covalentes no polares. Pero para empezar con nuestra presentación, vamos a definir el término enlace. Podemos pensar unos 10 segundos qué se nos viene a la mente cuando escuchamos la palabra enlace. Bueno, pues déjenme decirles que los enlaces son las fuerzas que mantienen juntos a los átomos para formar moléculas y compuestos. Todo lo que nosotros encontramos en la naturaleza o todo lo que nosotros nos rodea está unido mediante átomos, están unidos estos átomos para formar diferentes moléculas mediante enlaces. Todo lo que nosotros conocemos está unido mediante un enlace. Pero, ¿qué tipo de enlace? Un enlace químico. ¿Por qué un enlace químico? Porque todo en la naturaleza está compuesto por los elementos que se encuentran ubicados en la tabla periódica de los elementos. Entonces, todos los objetos materiales que nosotros podemos encontrar están formados por átomos de los distintos elementos. Entonces, van a formar diferentes enlaces químicos. Pero mientras que los compuestos químicos presentes en la naturaleza se encuentran por millones, o sea que vamos a encontrar de diferentes maneras los elementos de la tabla periódica. Pero para poder encontrar diversidad de moléculas, estos elementos van a estar unidos mediante enlaces.
O sea que vamos a encontrar la unión del carbono con el hidrógeno, el carbono con el oxígeno, o de diferentes elementos que se encuentran en la tabla periódica para poder encontrar o para poder formar los compuestos que nosotros conocemos comúnmente. Entonces van a estar unidos mediante enlaces químicos. Entonces, todo lo que nosotros nos podamos imaginar va a estar unido mediante un enlace químico. Por eso es importante que nosotros manejemos este concepto de que todo es química, todo lo que nos rodea es química. Entonces, existen dos tipos de agrupaciones. Están las moléculas que podemos encontrar y las redes cristalinas. Entonces, no todos los compuestos se van a comportar de la misma manera, no todos los compuestos poseen la misma versatilidad, como ya les comentaba. Entonces, para intervenir en la formación de moléculas, algunos elementos como el carbono es muy imaginativo y puede llegar a tomar formas inigualables, como pueden observar en las imágenes, que podemos encontrar diferentes redes cristalinas y el carbono es uno de los elementos más abundantes, pues, en todo lo que tiene vida. Pero hay otros elementos que no pueden tener esta versatilidad, como el helio, que el helio pues, es un gas noble, es un gas inerte que no va a reaccionar con muchos elementos, entonces no va a adquirir diferentes formas. Entonces, saber cuántos y qué clases de átomos forman una molécula, conocer cómo están distribuidos en el espacio los átomos o cómo están los iones de un cristal es un descubrimiento fascinante. Poder estudiar la forma que van a obtener estas moléculas en naturaleza es de verdad increíble porque pueden llegar a tomar formas inigualables unidas mediante diferentes enlaces. Entonces, ¿qué mantiene unido a estos átomos? ¿Qué va a mantener unidos estos átomos o cómo se van a unir estos enlaces? Entonces, las fuerzas que mantienen unidos a los átomos, los iones o las moléculas que forman las sustancias químicas de manera estable, pues se van a llamar enlaces químicos. Los átomos, al enlazarse, forman distintas clases de agrupaciones que se diferencian entre sí por el número y tipo de átomos que las componen, así como la forma en que se disponen estos en el espacio. Como podemos observar, estas moléculas que estamos visualizando son simuladores de diferentes moléculas que podemos encontrar en la naturaleza. Entonces, su disposición en el espacio se les va a brindar mediante estos enlaces químicos. Luego, ¿por qué se unen estos átomos? Entonces, los átomos se unen entre sí porque en conjunto, cuando están unidos, son más estables que los átomos que se encuentran aislados, porque de manera aislada van a poseer menos energía o menos estabilidad. La formación de un enlace entre dos átomos es un proceso en el que hay una variación de energía. Vamos a encontrar diferentes tipos de energía. Y se desprende en una cantidad llamada energía de enlace. Entonces, los elementos que se encuentran unidos mediante enlace, pues van a tener más energía que los elementos que se encuentran aislados, que no van a estar unidos a otros átomos de otros elementos. Entonces, a eso se le llama energía de enlace. Como dice el dicho, la unión hace la fuerza. Y en química también cabe este dicho. Entonces, ¿cómo se van a formar estos enlaces químicos? Como ya lo hemos definido, que los átomos van a estar unidos mediante enlaces químicos y que estos enlaces químicos las moléculas que se encuentran unidas mediante estos enlaces químicos van a tener mayor energía. Entonces, todo depende de la electronegatividad. Entonces, en el proceso de formación de enlaces participan fundamentalmente los electrones. ¿Pero qué tipos de electrones? Los que se encuentran en el último nivel de energía y los más conocidos como electrones de valencia. ¿Y cómo vamos a identificar estos electrones de valencia? Porque son los electrones que se encuentran en el último nivel de energía. Son los electrones que los diferentes elementos que se encuentran en la tabla periódica tienen la tendencia a ceder esos electrones o a captar estos electrones. También es muy importante la electronegatividad que puedan tener
cada uno de estos elementos en la tabla periódica. Como pueden observar en la imagen, los elementos que se encuentran en el grupo 3, pues van a poseer, en el grupo 3A, van a poseer en su último nivel de energía 3 electrones de valencia. Los que se encuentran en el grupo 4A van a poseer 4 electrones de valencia, los que se encuentran en el grupo 5, 5, y así sucesivamente. El grupo que se encuentra, los elementos que se encuentran en el grupo 8A, pues van a completar su octeto. Entonces, por lo tanto, estos elementos no es muy común que se puedan reaccionar con otros elementos para formar diferentes moléculas. Entonces, ya vimos qué es un enlace, cómo se unen estos elementos. Ahora vamos a explicar un poco sobre los tipos de enlaces que vamos a encontrar en la naturaleza. Dentro de ellos vamos a encontrar 3, que son el enlace iónico, el enlace covalente, que es el del que vamos a especificar más en esta clase, y el enlace metálico. ¿Cuál es el ejemplo de enlace iónico? Pues el enlace iónico es cuando se une un metal con un no metal. Estos enlaces iónicos tienen características bien específicas y propiedades químicas que por lo general se encuentran en estado sólido, que son buenos conductores de electricidad, pero un ejemplo común es el cloruro de sodio, ya que este compuesto químico lo podemos encontrar con facilidad en nuestros hogares y es la sal común que nosotros utilizamos. Y también tenemos el sulfato de cobre, otro ejemplo de compuestos iónicos. Luego, dentro de los compuestos covalentes, vamos a encontrar los compuestos covalentes polares y los compuestos covalentes no polares. Dentro de los compuestos covalentes, pues vamos a encontrar el agua, los polares y la sacarosa, que es el azúcar que nosotros utilizamos. Dentro de los no polares vamos a encontrar el azufre y el bromo molecular. ¿Por qué no polares? Porque tienen mismas electronegatividades, entonces no hay diferencias de polaridades entre ellos. Y de igual forma vamos a encontrar compuestos que están unidos mediante enlaces metálicos, que es cuando se unen metales del mismo elemento. En este caso tenemos el cobre y la plata, que son buenos conductores de electricidad y los vamos a encontrar pues en los cableados eléctricos en nuestros hogares o en diferentes edificios. Entonces aquí ya vimos cuáles son esos diferentes tipos de enlaces que podemos encontrar. Y de igual forma, como ya les había mencionado, es muy importante que entendamos el concepto de electronegatividad. Porque en la tabla periódica los elementos tienen tendencia a aumentar su electronegatividad de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha va a ir aumentando. El elemento más electronegativo es el flúor. Por lo tanto, los elementos que se encuentran más cerca al flúor van a tener esa tendencia a ser un poco más electronegativos a los elementos que se encuentran pues, más alejados de él. A continuación, pues mi compañera Giselle les va a seguir hablando acerca de este tema tan interesante. Excelente. Bueno, hemos hecho un recorrido a lo largo de cada uno de estos conceptos y pues ahora entramos en materia a lo que es qué es un enlace covalente o cómo lo podemos definir. Entonces vamos a decir que el enlace covalente es la unión química entre dos átomos donde se comparten electrones. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cada átomo que esté involucrado va a compartir lo que tiene, ¿verdad? Ya no es que solamente va a donar u otra acción, sino que el hecho va a ser compartir los átomos que pueda, ¿verdad? Para formar la molécula. Bastante interesante este tema. Bien, entonces existen dos grandes grupos de sustancias con este tipo de enlace covalente. Dentro de ellos encontramos lo que son los moleculares y los que son los reticulares, como ser el ácido clorhídrico o el monóxido de carbono. Bien, entonces otro tipo de clasificación, ¿verdad? De moléculas, podemos tener lo que son las moléculas heteroatómicas. Y desde que leemos esta palabra, pues ya se nos viene a la mente, según lo que hemos visto anteriormente, que cuando hablamos de hetero, estamos hablando que van a ser átomos totalmente diferentes, ¿verdad? A cuando hablamos de un homoatómico. Entonces, el heteroatómico son moléculas que se forman entre átomos diferentes y de electronegatividades parecidas.
Entonces, dentro de aquí podemos encontrar el ejemplo del hidrógeno con el flúor, donde ya la unión se llama ácido fluorhídrico. ¿Y qué es lo que está sucediendo? El hidrógeno, de acuerdo a la posición, como hablaba sobre lo que es la electronegatividad, al hidrógeno lo encontramos con que él puede donar un solo electrón para compartir. Pero al flúor, para completar el octeto, le hace falta también uno. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se forma este ácido? Entonces, el hidrógeno le da lo único que tiene y el flúor comparte ese también que tiene para poder tener esos 8 electrones y poder cumplir la regla del octeto. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las uniones en las moléculas? Lo que se busca, comentando la maestra Gisela, siempre están buscando completar su regla del octeto para estar mucho más estables. Tenemos lo que son las moléculas poliatómicas, y dentro de ellas podemos definir que son moléculas que tienen 3 o más átomos. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Aquí podemos encontrar un átomo central, ¿verdad? Que es por lo general el que tiene menor electronegatividad, y tenemos a lo que son los oxígenos alrededor, como lo podemos visualizar, y los hidrógenos. Entonces, ¿qué es lo que pasa en una molécula poliatómica? Es decir, ya hay más de 3 elementos que son diferentes, que tienen diferentes tipos de electronegatividad, pero van a formar una sola molécula, ¿verdad? Y por lo general, ¿verdad? En este caso, en este tipo de moléculas se debe definir, ¿verdad? Un átomo central, que por lo general es el menos electronegativo, y el átomo de hidrógeno es un caso especial, ¿verdad? Porque debido a su baja covalencia, solamente se puede ser un átomo lateral. Entonces, siempre cuando formamos moléculas, ¿verdad? Que lo vimos cuando estábamos haciendo lo que era estructura de Lewis, entonces siempre los hidrógenos van a ir a los extremos, y se debe a esta característica. Luego vamos a hablar, ¿verdad?, de lo bastante interesante que es la polaridad de los enlaces covalentes, y esto tiene un sentido bastante importante porque la diferencia de electronegatividad entre los átomos unidos a través de un enlace covalente es la que determina cómo se comparten los electrones involucrados en el enlace. Y si podemos visualizar, ¿verdad?, la imagen, podemos tener aquí que tenemos los covalentes no polares, los covalentes polares y los covalentes iónicos. Y cada uno, ¿verdad? Cada tipo de enlace tiene un sentido. Es decir, van a haber moléculas que se van a formar de mismos elementos, vamos a tener moléculas que van a formarse de diferentes, van a haber moléculas que no van a compartir, sino que se van a donar los electrones. Y todo se debe a la electronegatividad. Podemos definir entonces el enlace covalente apolar. Entonces, si las electronegatividades son similares, los electrones de enlace se comparten por igual, y el enlace se le llama covalente puro o enlace no polar. Y esto es lo que ocurre en los enlaces formados por átomos de la misma especie, es decir, aquellas moléculas diatómicas, ¿verdad? Donde forman una molécula y son la misma, ¿verdad? Y son la misma. O también pueden ser que sean muy, muy cercanos en la tabla periódica, y también podrían ser apolares. Y luego tenemos lo que es el enlace covalente polar. Y dentro de él, pues, ¿qué podemos definir? Aquí, ¿qué es lo que sucede? Si las electronegatividades de los átomos enlazados difieren, entonces los electrones de enlace no se comparten por igual, ¿verdad? Encontrándose más cerca del átomo más electronegativo, ¿verdad? Y la nube del enlace ya no sería simétrica, sino que presenta una polaridad con una región mayor densidad electrónica en torno a los átomos electronegativos. Y lo podemos observar o visualizar en este caso con la molécula de agua. Si pueden visualizar, el espacio, el entorno del elemento, en este caso el oxígeno, es mucho mayor porque es más electronegativo que la parte que sería como las dos rueditas que están ahí, que serían los hidrógenos, ¿sí? Entonces, el campo
si lo visualizamos aquí, sería qué tan electronegativo es. Entonces, si visualizamos aquí, tenemos al ácido clorhídrico y tenemos al cloro con una gran posición, ¿verdad? Con un gran espacio, y al hidrógeno más pequeño. Entonces, eso se debe porque son mucho más electronegativos, están más acá de la tabla periódica y eso genera mayor atracción. Luego, entonces, dentro de las propiedades que tienen los compuestos moleculares covalentes, que también algunos se hablaron en lo que fue el video de introducción, hablábamos que en este tipo de enlaces vamos a tener puntos de fusión y ebullición bajos, menos de 400 grados. Tenemos que son malos conductores de calor y de electricidad, y cuando presentan polaridad en su molécula, como el alcohol, son solubles en agua y viceversa. Entonces, esas serían como propiedades bastante importantes. Entonces, ahora vamos a platicar, ¿verdad?, sobre lo que son los enlaces covalentes localizados, y para esta parte pues nos va a platicar un poco más lo que es nuestra compañera Gisela. Entonces, los dejo con ella. Muy bien, vamos a continuar entonces con este tema. Ya nos entendimos cómo se forman los enlaces, qué es un enlace químico, ya hablamos de electronegatividades, ya vimos las diferencias que pueden existir en los enlaces covalentes, que pueden ser polares o no polares, como ya lo explicaba la profesora Giselle. Ahora vamos a hablar acerca de enlaces covalentes localizados. Entonces, ¿a qué se refiere con enlace covalente localizado? Pues los enlaces químicos localizados son enlaces sigma y enlaces pi normales o pares de electrones solitarios que existen en un solo átomo. Estos enlaces se concentran en una región limitada de una molécula y estas regiones tienen una distribución concentrada de electrones. En otras palabras, la densidad electrónica de esta región es muy alta. Pero, ¿qué quiero decir con todo esto? Que esos enlaces que se formen en esa molécula van a tener una estabilidad y le van a pertenecer a un mismo átomo. Un par de electrones se van a compartir en los mismos átomos de los diferentes elementos. ¿Qué quiere decir? Que no va a existir resonancia entre ellos porque van a estar localizados como su palabra lo menciona. Entonces, a esto se refiere más que todo con los enlaces covalentes localizados. Aquí podemos observar un ejemplo de un enlace sigma. Pues en este tipo de enlace sigma, pues podemos ver la nube de electrones que nos van a permitir formar este enlace. Entonces, este enlace sigma va a tener una estabilidad. Entonces, este enlace sigma se va a dar en la unión de dos átomos de diferentes elementos químicos, sin necesidad de que esa nube de electrones esté cambiando de posición. O sea que va a tener una estabilidad ese enlace. Le va a pertenecer ese enlace a un compuesto químico en específico. Entonces, ¿cómo se van a formar estos enlaces localizados? Entonces, los enlaces localizados se forman cuando dos orbitales moleculares de dos átomos separados se superponen entre sí. Entonces, en este caso podemos tener superpuestos dos orbitales S, dos orbitales P o un orbital SP. Entonces, los enlaces sigma pueden formarse debido a la superposición de dos orbitales S, como pueden observar en la imagen, o dos orbitales P, para formar estos enlaces sigma, o la superposición de enlaces SP, como pueden observar en la imagen. Entonces aquí tenemos la unión de un enlace sigma. Entonces aquí tenemos la superposición de dos orbitales P. Como pueden observar, en el plano cartesiano estamos formando un enlace sigma y de igual forma un enlace pi. Tenemos superposición de dos orbitales P que van a formar un enlace pi. Como ya sabemos, los orbitales pi pues se van a encontrar cuando estemos formando dobles enlaces y los enlaces sigma cuando estemos formando enlaces simples. Entonces, cuando tenemos superposiciones de orbitales S, también podemos formar orbitales moleculares sigma. Cuando tenemos superposición de orbitales S y P,
podemos encontrar orbitales moleculares sigma y de igual manera, cuando tenemos superposición de orbitales p y p, podemos encontrar orbitales moleculares sigma de igual forma. Entonces aquí pueden observar estos diferentes orbitales moleculares, cómo están formando una estabilidad en los diferentes compuestos químicos que nosotros vayamos a estudiar. Vamos a continuar hablando acerca de los tipos de traslape que se dan entre orbitales atómicos. Como ya hemos observado, existen diferentes orbitales atómicos. En este caso vamos a hablar de los orbitales S, de los orbitales P y de los orbitales D. El tipo de enlace sigma que se da mediante el traslape que se puede dar entre orbitales SS, SP, PP, DZ, DZ o DY, DY. Aquí vamos a observar un tipo de traslape que va a formar un enlace sigma. Un enlace pi lo vamos a observar cuando se dé un traslape entre orbitales PP, PD y DD. Luego un traslape de orbitales nos va a permitir que podamos obtener un enlace gamma cuando tengamos un traslape de orbitales DD, como pueden observar en las diferentes imágenes que tenemos presentadas. Esto nos va a permitir que podamos obtener una eficiencia del traslape para permitir encontrar de una forma más eficiente el enlace localizado. Entonces aquí podemos observar las diferentes simetrías que se pueden dar entre los enlaces. Cuando tenemos un traslape de diferentes formas, como podemos observar aquí, vamos a observar un antienlace y cómo se puede dar un enlace y cuál es el tipo del traslape que se puede dar. Si observamos, el traslape de los orbitales S sigma es mayor que el enlace pi y el enlace pi puede ser mayor que el enlace gamma, como pueden observar. Bueno, para que podamos entender estos conceptos, vamos a empezar a poner en práctica los ejemplos. Dentro de ellos tenemos pues moléculas que van a estar unidas mediante enlaces covalentes y qué mejor ejemplo que hablar de la molécula del agua. El agua está formado por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Recordemos que el hidrógeno se encuentra en el primer nivel de energía, por lo tanto solamente tiene un electrón de valencia en su última capa y el oxígeno se encuentra en el nivel 6, por lo tanto tiene 6 electrones. Para que puedan completarse, pues necesitan compartir. El hidrógeno necesita compartir pues su enlace con el agua, con el oxígeno, perdón. Entonces aquí podemos observar que aquí vamos a obtener un enlace covalente localizado porque ahí están compartiendo ese electrón, se está formando el enlace covalente, pero para que lo podamos observar de manera más gráfica vamos a ver el tipo de geometría que se da entre ellos. Entonces la geometría molecular de la molécula del agua es una geometría molecular angular, ya que tenemos 2 pares de electrones no enlazantes y entre ellos vamos a ver que se forma un ángulo de 104.5 grados. Este tipo de geometría y este tipo de molécula nos indica que es un enlace covalente localizado. Luego vamos a observar el segundo ejemplo, que es la molécula del flúor. Recordemos que el flúor es una molécula diatómica, por lo tanto la encontramos de esta forma. Entonces aquí el flúor está compartiendo su electrón. Se está compartiendo su electrón, se forma un enlace covalente localizado y aquí podemos observar cuál es la geometría molecular que se da dentro del flúor. Aquí vamos a observar que hay un traslape de los orbitales P, por lo tanto se forma un enlace sigma. ¿Y qué tipo de geometría se forma? Pues se forma una geometría molecular lineal, porque está formado como en un solo eje, por lo tanto es una geometría molecular lineal. Luego tenemos un tercer ejemplo, que es el ácido clorhídrico. Como podemos observar, la configuración electrónica del hidrógeno es 1s1 y la del cloro pues termina en 3s2, 3p5. Por lo tanto, el hidrógeno comparte con el cloro su electrón, su último electrón que tiene,
y dando esta forma de esta molécula, que nos va a formar de igual manera una geometría lineal, porque están compartiendo ese electrón, como pueden observar aquí en la imagen. Luego tenemos un siguiente ejemplo donde ya no vamos a encontrar únicamente enlaces sigma, sino que enlaces pi. Y el ejemplo del cual vamos a hablar ahora es el del dióxido de carbono, que está formado por un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno. Aquí podemos observar los electrones de valencia que contienen en su última capa, que tenemos que son el carbono tiene 4, el oxígeno tiene 6, entonces comparten electrones. Entonces aquí hay un traslape diferente de orbitales, porque ya vamos a combinar diferentes orbitales. Entonces esta es la estructura de Lewis que vamos a observar del dióxido de carbono, y a continuación vamos a ver el traslape que se da para que podamos observar la geometría que se presenta en esta molécula. Entonces aquí tenemos un traslape de un orbital sp con un orbital p. Entonces estamos formando enlaces pi. Por este tipo de traslapes que se dan estos orbitales, entonces la geometría que se va a observar en esta molécula es una geometría lineal, dando como resultado un enlace covalente localizado por el tipo de traslape que se da entre sus orbitales y por la forma en cómo están ordenados sus electrones para formar el enlace. Entonces ahora vamos a continuar hablándoles acerca de la deslocalización. Muy bien, entonces ahora nos vamos a referir a lo que es deslocalización. Cuando hablamos de la deslocalización electrónica, en física y en química, es el fenómeno que se produce cuando uno o varios electrones no están asociados a un solo átomo o enlace covalente, y este puede distribuirse o moverse entre varios centros, como por ejemplo, átomos en una molécula, iones o metales. Y el término de deslocalización en general, ¿verdad? Puede tener diferentes significados dependiendo del campo. Por ejemplo, en química orgánica, el término deslocalización está asociado a la resonancia en sistemas conjugados y aromáticos. Y en física, según el estado sólido, es el término que se refiere a los electrones libres que facilitan la conductividad eléctrica. Cuando hablamos entonces de el químico deslocalizado, podemos decir que son enlaces químicos que no se asocian con un solo átomo, sino con varios átomos u otros enlaces químicos. Y llamamos a los electrones en estos enlaces como enlaces deslocalizados. Es decir, no le pertenece a los átomos. Puede estarse moviendo, pero siempre se va a mantener la misma cantidad de enlaces y la misma cantidad de átomos, ¿sí? Y la deslocalización se produce en el sistema pi conjugado, donde tenemos dobles enlaces y también enlaces simples como un patrón alternativo. Como podemos ver, el siguiente compuesto, ¿verdad? Podemos observar que el doble enlace le pertenece al carbono-carbono, ¿cierto? Entonces, al otro lado podemos ver que están la misma cantidad de átomos, pero en este caso el doble enlace se trasladó entre carbono y cloro, pero siempre mantenemos la misma cantidad de enlaces y la misma cantidad de átomos. Nosotros vamos a observar un video sobre lo que es la teoría de los orbitales moleculares, siempre en continuación de estos que son los enlaces químicos deslocalizados en los enlaces covalentes. Entonces, les pido observar el video y luego pues vamos a empezar. Tenemos una introducción a la teoría del orbital molecular. Esta teoría involucra matemática cuántica, pero nosotros trataremos de entenderlo usando lo más simple posible, ayudándonos de algunas imágenes. Cuando hicimos mecanismos, pensamos en los electrones como partículas, pero también podríamos verlos como ondas. Sabemos que es más probable encontrar electrones en lo que llamamos orbitales atómicos, y cuando los átomos se combinan para formar moléculas, esos orbitales atómicos se combinan para formar orbitales moleculares.
Combinar orbitales atómicos es como combinar ondas. Empecemos con una forma muy simple. Pensemos en las ondas del océano. Digamos que esta línea es la superficie de nuestro océano y vamos a dibujar una onda. Esta parte se encuentra sobre la superficie. A esto le llamaremos fase. Esta será la fase de color rojo. Y la fase por debajo de la superficie será la fase azul. Esta es una onda. Si la combinamos con otra onda que se vea exactamente igual, imaginen que estas son ondas iguales. Esta sería la parte roja y esta la parte azul. Pensemos en combinar estas ondas. Vamos a sobreponerlas. Una forma sería pensar en vectores. Si pensamos en un vector para la onda sobre la superficie, aquí tenemos un vector y en esta onda tenemos un vector con la misma longitud y dirección. Si traslapamos estas dos ondas, los vectores se sumarán, es decir, nos queda una onda más grande del lado derecho. Lo mismo ocurre con las fases en azul, excepto que el vector irá hacia abajo. Lo mismo por aquí, y al traslapar estas dos fases, también nos queda una onda más grande. Este sería el resultado de juntar dos ondas. Estas son las fases en rojo y estas son las fases en azul. Este es un traslape constructivo. Y al combinar las fases, los colores coinciden, ¿verdad? Así que la combinación fue en fase. Hagamos otro. Nuevamente empezaremos con esta onda. Y la combinaremos con lo opuesto de esto, es decir, empezaremos por debajo de la superficie y terminamos por arriba. Esta fase es azul, azul y rojo. Usemos los vectores. Aquí tenemos este vector y para la segunda onda el vector va en dirección contraria. Si juntamos estos vectores o si traslapamos estas ondas, no obtenemos nada del lado derecho, así que es un traslape destructivo. Los vectores se cancelan entre sí. Lo mismo ocurrirá si tratamos de juntar esta parte con esta. Entonces, al tratar de combinar estas dos ondas, como se encuentran fuera de fase, porque tratamos de combinar la fase roja con la azul dos veces, los vectores se cancelan y obtenemos un traslape destructivo. Esta es una forma muy sencilla de pensar en las ondas. Lo bueno de esto es que al combinar orbitales atómicos ocurrirá lo mismo. Podemos combinar orbitales ya sea en fase o fuera de fase. Intentemos hacer una combinación con el átomo más simple. ¡Claro! El hidrógeno. Aquí tenemos nuestro electrón de valencia. Sabemos que solo tiene un electrón de valencia, que ocupa un orbital atómico. Se ve como una esfera. Y también sabemos que el isótopo más común de hidrógeno solo tiene un protón en su núcleo. Entonces, aquí tenemos el núcleo, y la esfera que tenemos alrededor es su orbital atómico. Ahí está. Ahora combinemos este átomo con otro átomo de hidrógeno. Nuevamente, aquí tenemos el núcleo y luego
tenemos un electrón de valencia que ocupa un orbital s. Muy bien, dibujemos todo otra vez. Aquí tenemos el núcleo y el orbital s. Lo mismo por acá. Ahora, cuando combinamos los orbitales atómicos, sabemos que los podemos combinar en fase o fuera de fase. En este ejemplo, los combinaremos en fase. Como estarán en fase, deben ser del mismo color, así que los pondré en rojo. Y abajo vamos a combinar fuera de fase. Así que serán de diferentes colores. Este será rojo y este será azul. Al combinar dos ondas en fase, obtenemos un traslape constructivo. Lo mismo ocurre al combinar nuestros dos orbitales atómicos del hidrógeno que se encuentran en fase. Dibujemos el orbital molecular que se produce. Aquí tenemos nuestros dos núcleos. Y estos orbitales atómicos se combinan, es decir, que producen un orbital molecular. Ahí está. Si dibujamos la estructura de Lewis para esto, lo que ocurre es que estos átomos forman un enlace covalente. Este ha sido un traslape constructivo y es un orbital molecular enlazante. Ahora, si tratamos de combinar estos orbitales atómicos que se encuentran fuera de fase, lo que obtendremos será un traslape destructivo. Producimos algo que se llama plano nodal entre dos núcleos. Aquí no existe densidad electrónica, así que solo dibujaré algo como esto. Del lado izquierdo tenemos nuestra fase en rojo y del lado derecho tenemos nuestra fase en azul. Así que cuando combinamos dos orbitales atómicos fuera de fase, obtenemos un orbital molecular en el que no hay densidad electrónica entre los núcleos, es decir, no hay enlace. Por lo tanto, este es un orbital molecular antienlazante. Antienlazante. Recuerden que las cargas iguales se repelen, entonces se necesita mucha energía para mantener estas cargas positivas juntas. Así que un orbital molecular antienlazante es de mayor energía que un orbital molecular enlazante. Entonces, cuando combinamos dos orbitales atómicos, podemos obtener un orbital molecular enlazante y uno antienlazante. El orbital enlazante es de baja energía y el orbital antienlazante es de alta energía. Vamos a representarlo rápidamente en un diagrama de energía. Energía. Muy bien. Este nivel de energía representa uno de nuestros orbitales atómicos. Entonces, este es nuestro átomo de hidrógeno con un electrón. Y aquí tenemos el otro. Al combinar estos dos orbitales atómicos, formamos dos orbitales moleculares, uno por aquí y otro por acá. El de menor energía corresponde al orbital molecular enlazante.
y el de mayor energía es el orbital antienlazante. Entonces, al combinar estos electrones de nuestros orbitales atómicos, llenarán el orbital molecular enlazante, ya que es el de menor energía. Los electrones preferirán llenar los orbitales de baja energía que estén disponibles. Ahí está. Para este ejemplo, el orbital molecular antienlazante no tiene electrones, aunque claro, es posible darle la energía suficiente a un electrón en el orbital enlazante para que pueda brincar al orbital antienlazante. Si eso ocurre, entonces se rompería el enlace entre estos átomos de hidrógeno. Este fue un video de introducción sobre la teoría del orbital molecular. Más adelante usaremos este concepto en problemas de química orgánica. Bueno, muy bien. Entonces, luego de esta introducción, ¿verdad? Donde tenemos diferentes conceptos que ya se abordaron a lo largo de esta clase y otros conceptos nuevos, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar con la diapositiva. Muy bien, entonces entramos a la parte de lo que es la introducción a la teoría de orbitales moleculares, donde, como escuchamos, ¿verdad? En el video, se trata más que todo de ¿qué? De un enlace covalente que se forma por la compartición de un par de electrones entre dos átomos determinados de una molécula, y se trata, ¿verdad?, de enlaces covalentes localizados. También encontramos lo que es la teoría de orbitales, ¿verdad?, donde se realiza una interpretación electrónica deslocalizada del enlace en una molécula, y para describir, ¿verdad?, la estructura molecular según las funciones de longitud de onda, donde describen el comportamiento conjunto de los núcleos y electrones de los átomos de una molécula, como lo pudimos observar en el video, ¿verdad? Cuando nos hacía la referencia de la parte azul y la parte roja, como muchas veces se unen, ¿verdad? Se pueden traslapar o en algunos casos no, ¿verdad? Entonces, más que todo eso es lo que nos va a definir. Vamos a hablar sobre los que son los orbitales atómicos, que también lo habíamos escuchado y observado en el video, donde más que todo pues se trata de un tratamiento, ¿verdad? Lo que es mecanocuántico de los átomos, donde las funciones de onda monoelectrónicas que se obtienen son en solución a la ecuación de Schrödinger y se le llaman orbitales atómicos. ¿Cuáles van a ser esos orbitales atómicos? L, P, D y F, ¿sí? Y cada uno tiene un diferente nivel de energía, ¿verdad? Que más que todo en eso se basa. Luego podemos abordar lo que son los orbitales moleculares, donde aquí encontramos lo que es siempre tratando de responder esta ecuación, de obtener, ¿verdad?, diferentes orbitales moleculares, donde se tiene el problema para átomos más pesados que el hidrógeno, como el ejemplo, ya que no se puede resolver de una manera exacta, y por eso se deben hacer aproximaciones respecto a la construcción de las funciones de onda. Es decir, no siempre nuestros niveles de energía van a estar completamente llenos. Van a haber casos que vamos a tener diagrama vacío, ¿verdad? De electrones que no se encuentran. Entonces, eso es importante tenerlo claro al momento de realizar nuestros diagramas de orbitales, o en este caso, como le pueden decir, diagramas de energía. Luego tenemos lo que son los modelos alternativos. Aquí tenemos la teoría de enlace-valencia, donde pues se construye la función de onda, ¿verdad?, de la molécula vista como un conjunto de pares electrónicos, ¿verdad?, lo que son localizados
entre un átomo o entre átomos, ¿verdad? Y se trata de una versión mecánica cuántica, como lo he repetido, sobre la idea que tenía Lewis, que se comparte con el concepto de resonancia, que es muy escuchado en la parte de la química orgánica. Luego tenemos lo que son los orbitales. ¿Cómo podríamos definir o dónde podemos visualizar este tipo de orbitales? Pues más que todo sucede de la siguiente forma. Si dos núcleos se colocan a una distancia de equilibrio y se adicionan electrones, estos van a entrar en orbitales moleculares y las cuales en muchos aspectos van a ser análogos, ¿verdad?, a lo que es un orbital atómico, dado que ya es la unión de átomos, ¿cierto? Entonces, ¿qué ley se cumple aquí? Según la teoría de orbitales, el principio de exclusión de Pauli, el principio de Hund de la máxima multiplicidad. Bien, entonces hay muchas moléculas, ¿verdad?, que no son descritas totalmente según la teoría de Lewis, ¿verdad? Si pensaban que cualquier molécula se puede describir mediante esta teoría, pues no, ¿verdad? Hay moléculas que no permiten este tipo de diagramas. Por ejemplo, el diborano, que es el B2H6. Este es un compuesto eléctrico o electrodeficiente donde no hay suficientes electrones de valencia para poderles asignar una estructura de Lewis. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a tener electrones, esos puntitos que basan, ¿verdad?, lo que es la estructura o el diagrama de Lewis. Otro ejemplo podría ser el oxígeno molecular. Y pueden decir, bueno, pero aquí sí puedo observar estos átomos, estos electrones, perdón, que están alrededor del oxígeno. Pero, ¿qué pasa? Esta molécula es paramagnética, ¿verdad? Y para una estructura de Lewis, la teoría dice que debe ser diamagnético. Entonces, cuando hablamos de esto, ¿qué relación tiene con nuestra realidad? Pues lo que se espera es que si la subcapa de electrones, ¿verdad?, están completamente llenas, el material sería diamagnético, porque los campos magnéticos se cancelan entre sí, ¿sí? Y si la subcapa de los electrones no están completamente llenas, es decir, tenemos electrones que andan por ahí, entonces habrá un momento magnético y el material será paramagnético en este caso. Entonces siempre esto tiene relación a las subcapas o a los niveles de energía, ¿verdad? Que es como lo que se habla en este tema. Luego tenemos entonces la teoría de los orbitales moleculares, donde se construye, ¿verdad?, lo que es la función de onda de la molécula como un conjunto de orbitales moleculares deslocalizados, y otra que avala esta teoría es la teoría de enlace-valencia y la teoría de orbitales moleculares, que tienen fuerza y debilidades que hacen que se complementen. Y como pueden observar ahí, tenemos el ejemplo del H2, que ya lo pudimos comprender en el video, ¿verdad? Vamos a hacer otro ejemplo. En este caso vamos a estar hablando del helio. Bien, entonces aquí tenemos una estructura, ¿verdad? Un diagrama, perdón, sobre lo que es el helio. Entonces, ¿qué es lo que queremos saber? Fíjense bien. Lo que queremos saber es si esta molécula He2, si se puede dar o si se puede encontrar en la naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que vamos a esperar? Tenemos nuestra flechita, que es el nivel de energía, ¿verdad?, donde colocamos dos líneas en negro, como lo pueden ver ahí, y tenemos el 1S a un lado y tenemos un S al otro lado. Según el número atómico, ¿verdad?, de los elementos, en este caso el helio tiene 1S2, es decir, que son dos electrones que contiene. Entonces, por eso tenemos en ambos lados espines completos, ¿sí? Un spin hacia arriba y un spin hacia abajo, ¿sí? Entonces, ahí tenemos los electrones a cada lado. Entonces, lo que queremos saber en el centro, ¿verdad?, esa parte que se mira en blanco luego de estas líneas continuas, es que esa parte en blanco significa si se va a poder realizar el orbital molecular. Es decir, si esa molécula se puede realizar. Eso es lo que queremos comprender. Entonces, en la parte de abajo, ¿verdad?, hay dos líneas iguales. En esta parte de abajo, si lo recuerdan del video, ahí hacemos referencia a lo que son los orbitales enlazantes, ¿cierto? Y en la parte superior hablamos de los orbitales antienlazantes.
Muy bien, entonces, ¿qué es lo que queremos ver ahí? La cantidad de electrones que se van a compartir para hacer el enlace. Muy fácil. Entonces, si sumamos los electrones que tenemos al momento de unir estos dos átomos, van a ser 4, ¿cierto? 2 a un lado, donde tenemos el 1s, y 2 al otro lado, donde tenemos también 1s. Entonces, llenamos esos dos espacios y decimos, en los orbitales enlazantes, que son los de abajo, entonces sería un spin hacia arriba y un spin hacia abajo. Y en el de arriba, que sería en el antienlazante, uno hacia arriba y uno hacia abajo. Si nos fijamos, ¿verdad? Ambos, en este caso, ambos orbitales están completamente llenos. Entonces, al momento de hacer el cálculo para saber si es posible que hayan enlaces, entonces siempre la ecuación es la siguiente. Van a ser los orbitales enlazantes, que sería en este caso 2, menos los antienlazantes, que sería 2, 2 menos 2, es igual a 0. 0 lo dividimos entre 2 porque es la compartición de los electrones, y en este caso 0 entre 2 nos va a dar a 0. ¿Qué significa este 0 en este tipo de diagramas? Quiere decir que es muy poco probable, o más que todo es que no se va a realizar esta unión. Así que no se puede encontrar el He2, ¿verdad? En la naturaleza bien sabemos que el helio lo encontramos como un átomo nada más, solito en el ambiente. ¿Ok? Eso es lo que quiere representar. Ahora vamos a hablar del litio. En este caso, siempre hacemos referencia a lo que es el número atómico, ¿verdad? Entonces, si recordamos su diagrama de su configuración electrónica, perdón, sería 3, ¿verdad? Entonces sería 1s2, 2s1. Entonces, el nivel de energía, si usted lo recuerda, siempre vamos llenando los de menor energía hacia los de arriba, ¿cierto? Entonces, decimos, el litio a un lado, litio al otro lado, ¿verdad? Y decimos que tenemos entonces, en el nivel 1s2, tendríamos 2 electrones, por eso hay 2 espines, uno hacia arriba y uno hacia abajo. Y en el de arriba tenemos el 2s1, en la parte en café, ¿verdad? Donde tenemos 2s1, y ahí solo habría un electrón, ¿verdad? Un spin hacia arriba. Y al otro lado lo mismo. Tenemos lleno el 1s2, ¿verdad? Un spin hacia arriba y un spin hacia abajo, y arriba sería el 2s1, donde tendríamos un spin hacia arriba, ¿verdad? Porque solamente hay un electrón. Entonces, en la parte de abajo vamos a ver si en este nivel de energía es posible este enlace. Entonces, ¿cuántos electrones tenemos? Si podemos compararlo igual a las del helio, tenemos 4, ¿cierto? 1 y 2 a un lado del litio y 3 y 4 al otro lado del litio. Entonces, llenamos primero los enlazantes y sería 1 y 2 en la parte anaranjada, ¿verdad? Y el de arriba sería 1 y 2 también, que sería el antienlazante. Entonces, al momento de realizar la operación para saber si es posible que se haga el enlace, entonces sería 2, que sería el enlazante menos el antienlazante, 2 menos 2 es 0, y 0 entre 2 sería igual a 0. Es decir, que ahí no podríamos tener un enlace en ese nivel de energía. ¿Okay? Ojo, en ese nivel de energía. Ahora, realizamos en la parte de arriba, que es el que nos interesa porque es el que está vacío, el segundo nivel, y aquí pues tenemos 2 electrones, ¿cierto? 2 spins. Ambos se representan en este caso hacia arriba porque están en diferente diagrama, pero al momento de unirlos, ya para saber en el orbital, entonces se escribe un spin hacia arriba y un spin hacia abajo, ¿cierto? Y lo tendríamos completo. ¿Qué pasa aquí? Quiere decir que el orbital enlazante está completo, pero el antienlazante está vacío, ¿verdad? En este caso de litio. Entonces, ¿qué significa eso? Entonces, al momento de hacer la operación decimos, los enlazantes, que son los de abajo, sería 2 menos 0 que de arriba, sería 2, ¿verdad? Entre 2 es igual a 1. ¿Y qué significa ese 1? Que el enlace sí se puede hacer, es decir, que es muy probable de encontrar estas moléculas de litio en la naturaleza, es decir, que se puede dar de forma normal, ¿verdad? Eso es lo que quiere permitir, eso es lo que nos permite visualizar este tipo de diagramas. Bien, y para ir culminando, entonces tenemos ahora lo que es la diferencia entre enlaces químicos localizados y los deslocalizados. En este caso, bueno,
Los enlaces químicos localizados son enlaces sigma y pi normales o pares de electrones solitarios que existen en un solo átomo, ¿sí? Como lo hemos venido abordando a lo largo de esta clase. Estos enlaces se forman debido a la superposición frontal entre los orbitales sp, orbitales o orbitales sp. Además, son electrones que están limitados a una región particular entre dos átomos separados. Y los enlaces químicos deslocalizados son enlaces químicos que no se asocian con un átomo, sino con varios átomos u enlaces químicos, ¿sí? Entonces, que también lo abordamos a lo largo de esta clase. Estos enlaces tienen electrones diseminados por toda la molécula que son libres de moverse, ¿verdad? Todo depende según la cantidad de átomos que tienen, los electrones que anden, de acuerdo a eso van a ser este tipo de electrones que se van a estar moviendo y que van a estar permitiendo los enlaces, ¿verdad? Y tenemos que esos enlaces se forman debido a la superposición lateral, ¿verdad? De los orbitales p, y más que todo, pues esta sería la diferencia entre los orbitales químicos localizados y deslocalizados. Los dejo con la maestra Gisela. Esta actividad va a servir para eso, para poder definir, ¿verdad? Y poder afianzar algunos conceptos que no hayan quedado muy claros. Entonces, esta actividad va a servir para esto. Entonces, los dejo con la maestra. Bueno, ya comprendimos diferentes ejemplos, enlaces covalentes polares, enlaces covalentes apolares, enlaces localizados y enlaces deslocalizados. Entonces, para comprobar lo que hemos aprendido, pues vamos a construir una molécula. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Utilizando pues un simulador en FET. Entonces vamos a utilizar nuestro simulador, vamos a construir nuestra molécula y aquí en este simulador es bastante interactivo porque nos dan un conjunto de moléculas para que nosotros podamos formar los diferentes compuestos. Entonces en este caso tenemos el oxígeno unido a dos moléculas de hidrógeno. Este compuesto sería el agua. Entonces, para comprobar si es un enlace localizado o deslocalizado, pues vamos a observar la forma en 3D que tiene esta molécula. Como pueden observar en la imagen, estos átomos están unidos mediante enlace sigma, que no hay manera de que pueda existir resonancia entre ellos. Por lo tanto, pues aquí lo vamos a colocar y está correcto. Luego buscamos los diferentes conjuntos de elementos que tenemos. Entonces ahora vamos a formar el oxígeno molecular. El oxígeno molecular está unido mediante enlaces covalentes apolares porque ambos elementos de oxígeno tienen la misma polaridad. Entonces, para ver si es un enlace localizado o deslocalizado, vamos a observar la imagen en 3D de esta molécula. Como pueden observar en la imagen, pues estamos formando un enlace sigma y un enlace pi. Por lo tanto, no hay manera de que pueda existir resonancia entre ellos. Entonces estaríamos formando un enlace localizado. Luego podemos formar el hidrógeno molecular. Entonces unimos las dos moléculas, nos fijamos en nuestra imagen en 3D. Entonces el hidrógeno se encuentra en el grupo 1A de la tabla periódica. Por lo tanto, solo tiene un electrón de valencia y para completar su octeto necesitan dos para parecerse al helio, ¿verdad? Aquí ya completan su octeto y es un enlace covalente localizado. Bueno, ahora vamos a formar el dióxido de carbono. Buscamos otro conjunto de elementos. Aquí tenemos el carbono unido a dos moléculas de oxígeno. En este caso el carbono queda en el centro porque es el menos electronegativo. Nos fijamos en nuestra imagen 3D, aquí podemos observar que está formando enlaces pi y enlaces sigma, ¿verdad? De esta molécula. Entonces, este es un enlace covalente localizado, el que podemos observar, porque no hay manera de en este compuesto de que se pueda formar resonancia. Entonces lo arrastramos hacia donde debe estar y aquí tenemos el dióxido de carbono. Luego estamos formando el nitrógeno molecular, que de igual forma es un compuesto apolar que está unido con un enlace covalente localizado. ¿Por qué? Porque está formando un enlace sigma y dos enlaces pi,
¿Por qué en este caso vamos a encontrar dos enlaces pi? Porque el nitrógeno se encuentra en el grupo 5A, por lo tanto tiene 5 electrones de valencia en su última capa de energía, ¿verdad? Entonces está formando estos enlaces de esta forma. Es un enlace covalente localizado porque no hay forma de que pueda existir resonancia entre ellos. Lo arrastrado. Entonces aquí tenemos correcto esta colección. Entonces podemos analizar un poco más la siguiente colección. Aquí tenemos que formar el sulfuro de hidrógeno, el clorometano. Entonces aquí tenemos carbono, cloro e hidrógeno. Entonces en este caso vamos a formar el clorometano para ver si es un enlace localizado o deslocalizado. Entonces a los carbonos le vamos a agregar 3 hidrógenos y vamos a observar la imagen en 3D. Si ustedes pueden observar, aquí todos los elementos cumplen su octeto, están formando enlaces sigma. ¿Por qué? Porque el carbono se encuentra en el grupo 4A, tiene 4 electrones de valencia. El cloro en el grupo 7A tiene 7 electrones de valencia, completa su octeto. Y el hidrógeno de igual forma completa su octeto. Entonces este es un enlace covalente localizado, el clorometano. Luego vamos a buscar otro compuesto, vamos a formar el ozono, que son 3 moléculas de oxígeno unido. Vamos a observar la imagen en 3D, aquí ya es diferente, porque en este caso, este sí puede tener resonancia. Este doble enlace pi se puede unir al otro oxígeno que está hacia el otro lado. Por lo tanto, este es un ejemplo de un enlace covalente deslocalizado, porque este par de electrones pi puede pasar de un oxígeno que está al lado izquierdo a otro oxígeno que está al lado derecho. Por lo tanto, aquí sí tiene resonancia, entonces este sí puede ser un ejemplo de enlace covalente deslocalizado. Entonces lo vamos a ubicar en donde corresponde, en el océano. Luego buscamos otro conjunto de elementos que nos estén brindando, entonces tenemos que formar el borano. Tenemos el boro unido a 3 átomos de hidrógeno. Entonces aquí vemos la posición en 3D y nos fijamos. Lo ubicamos en la tabla periódica. Luego tenemos el flúor molecular, que ese sí es un enlace covalente que vamos a observar. Miramos la posición en 3D. El flúor, pues como ya entendemos, el elemento más electronegativo de la tabla periódica. Tiene 7 electrones de valencia, entonces para completar su octeto, ambos comparten el último electrón, formando enlaces sigma. Aquí no hay necesidad de formar enlaces pi, ¿verdad? Entonces lo vamos a ubicar en la posición que corresponde. También era un enlace covalente localizado. Y por último vamos a formar el sulfuro de hidrógeno, el azufre unido a 2 átomos de hidrógeno. Entonces vamos a ver la posición en 3D. Entonces en este caso, en este ejemplo, pues vamos a formar un enlace covalente localizado, ya que el azufre pues se encuentra en la posición 6, al igual que en la posición 6, entonces completa su octeto, y los hidrógenos se encuentran en el grupo 1. Por lo tanto, completarían su octeto. Entonces, esa es una forma bastante práctica, bastante interactiva. Ustedes pueden utilizarlo desde su casa, utilizando el compuesto, este simulador FET de construir una molécula. Entonces, como ya hemos aprendido a construir moléculas, vamos a repasar un poco lo que hemos estudiado hasta este momento en la clase. Entonces, ahora les voy a colocar un ejercicio para que podamos, pues, realizar una pequeña prueba acerca de cuáles son esos tipos de enlaces que hemos estudiado en la clase. Hemos profundizado un poco más en los enlaces covalentes, ¿verdad? Los enlaces covalentes localizados y los deslocalizados. Pero hemos estudiado un poco acerca de enlaces iónicos, enlaces metálicos y enlaces covalentes. Entonces, aquí tenemos proyectadas diferentes imágenes. Nosotros lo que tenemos que hacer es identificar si es un enlace iónico, un enlace metálico o un enlace covalente. En esta primera imagen, si ustedes logran observar,
son moléculas de un mismo elemento, por lo tanto están formando enlaces metálicos. Entonces vamos a arrastrar la imagen Entonces aquí vamos a arrastrar la imagen a lo que tenemos. Vamos a volver a jugarlo para que lo podamos ver de una mejor manera. Entonces, aquí tenemos pues que identificar cuál es el tipo de enlace. En esta primera imagen pues estamos formando un enlace metálico. Entonces arrastramos y comprobamos que era un enlace metálico. En esta segunda imagen tenemos un sodio, que es un metal, unido a un cloro, que es un metal. Por lo tanto, están formando un enlace iónico. Entonces colocamos la palabra y vemos que está correcto. Aquí tenemos dos elementos iguales, que no sabemos cuál es, pero están formando un enlace pi y un enlace sigma. Por lo tanto, están formando un enlace covalente. Luego tenemos el siguiente compuesto, que es un carbono, que es el metano, es el ejemplo del metano. Entonces, de igual forma, están formando un enlace covalente. Luego, el siguiente compuesto que podemos observar, estaríamos formando, tenemos elementos iguales, estaríamos formando un enlace metálico. Entonces, así, nosotros podremos hacer y podemos comprobar cómo ver diferentes enlaces metálicos, enlaces iónicos y enlaces covalentes. Entonces, a manera de prueba, vamos ahora a realizar unas pequeñas preguntas, siempre en una aplicación, para comprobar pues qué tanto hemos aprendido acerca de enlaces covalentes metálicos, enlaces covalentes polares, enlaces covalentes no polares. Entonces vamos a observar el juego y vamos a contestar las siguientes preguntas. Entonces vamos a jugar y vamos a responder y tenemos que dar clic sobre la respuesta correcta. Entonces la primera pregunta nos dice, ¿qué sucede con los electrones en el enlace covalente? Entonces, a manera de resumen de lo que hemos estudiado en la clase hasta este momento, ya vimos un video, ya hemos hecho varios ejercicios, y ya hemos comprendido el concepto. Entonces ya comprendemos que en el enlace covalente, ¿qué es lo que ocurre? Pues hay una compartición de electrones. Entonces esa era la respuesta y ya nos ganamos el primer punto. Luego dice, ¿qué grupos de la tabla periódica se usa para formar un enlace covalente? Pues ya sabemos que el enlace covalente es la unión de un no metal más otro no metal. Por lo tanto, esta es la respuesta correcta. ¿Cuántos tipos de enlaces covalentes existen? Ya hemos estudiado que existen los enlaces covalentes polares y los enlaces covalentes apolares. Por lo tanto, existen dos enlaces covalentes. ¿Cuál es una propiedad del enlace covalente? Es la siguiente pregunta. Pues la profesora Giselle ya nos explicó esas propiedades de los enlaces covalentes. Entonces, ¿cuál era una de esas propiedades? Puntos de fusión y ebullición bajos. Por lo tanto, esa es la respuesta correcta. Luego dice la siguiente pregunta. ¿En qué tipo de enlace covalente los símbolos son iguales? Entonces tenemos que recordar los conceptos de enlace covalente polar y enlace covalente apolar. ¿Cuándo son iguales? Cuando tienen la misma electronegatividad. Por lo tanto, en los enlaces apolares, los símbolos son iguales. Luego dice, ¿cuál es el rango de electronegatividad de los enlaces polares? Pues de 0.4 a 0.9. ¿Y cuál es el objetivo de la electronegatividad? Pues la electronegatividad, como la palabra lo menciona, pues es atraer electrones. Por lo tanto, seleccionamos esta opción. Y lo siguiente, ¿cuál de los siguientes es un enlace covalente? Como ya sabemos que los enlaces covalentes se forman por la unión de un no metal más otro no metal, y el único no metal que tenemos con otro no metal es el dióxido de carbono, ya lo hemos estudiado de diferentes formas, pues esta es la opción.
Luego dice, ¿cuáles de los siguientes es un enlace apolar? La siguiente pregunta. Analizando, pues los apolares son los que tienen misma electronegatividad. En este caso, pues el cloro molecular es un compuesto apolar. Luego dice, ¿cuál de los siguientes es un enlace polar? Entonces aquí tenemos el agua, el cloro molecular y el nitrógeno. Entonces en este caso, el agua es un compuesto polar. Entonces aquí nos hemos ganado todos los puntos. Pues me alegra que hayan puesto atención a la clase del día de hoy. Esperamos que hayan comprendido muy bien los conceptos acerca de enlaces covalentes polares, enlaces covalentes apolares y sobre todo de enlaces localizados y enlaces covalentes deslocalizados. Para nosotros ha sido un placer. Esperamos pues que el contenido de este video sea pues de mucho provecho para todos ustedes y bueno, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta la próxima. Bien, y como es común en nuestros videos, siempre les vamos a dejar un video de retroalimentación. Entonces, en este caso, los invito a poder observar, ¿verdad? Visualizar el siguiente video donde les permite para afianzar contenidos ya abordados en nuestras clases y o temas que vamos a ver en la siguiente. Entonces, los invito a ver. De hoy le vamos a dedicar a los enlaces deslocalizados. Pero vamos a empezar precisamente dando un vistazo a lo contrario, a los enlaces localizados. Nosotros hemos venido siguiendo la teoría del enlace de valencia o teoría de los orbitales atómicos, como me gusta llamarla, para explicar tanto la formación del enlace como la geometría de la molécula resultante. Y nos habla esta teoría de la formación de enlaces localizados. ¿Qué significa eso? Pues que todos los enlaces que se forman en la unión entre átomos, dichos enlaces van a tener una posición fija en el espacio. Es decir, si tomamos como ejemplo el agua. El agua está formada por un átomo de oxígeno y a ella está unida dos átomos de hidrógeno. Si nosotros vemos su configuración de valencia, el oxígeno era 1s2, 2s2, P4, configuración electrónica, en su último nivel, los orbitales que forman el enlace son los orbitales P, que tienen electrones desapareados, los cuales son, vamos a suponer que este y este son los que tienen los electrones completos en su orbital, luego nos quedarían dos orbitales con un solo electrón, de modo que se unen a sendos átomos de hidrógeno. Porque si os fijáis, nosotros tendríamos ahora un enlace aquí y otro enlace ahí. Es decir, se encuentran uno aquí y otro ahí. Son localizados. Están localizados esos enlaces. Sin embargo, esta explicación a veces no es suficiente. No basta en algunos casos. ¿Como cuál? Como nosotros vamos a ver el ejemplo típico del benceno, porque es muy didáctico. Puede ver con bastante claridad. Y en el caso del benceno, nosotros lo que tenemos es una molécula cíclica, es decir, está formando un anillo. Ese anillo está formado por 6 átomos de carbono, los cuales están unidos alternamente por enlaces dobles y enlaces simples. Doble simple, doble simple, doble simple. Por supuesto, su cuarta valencia se encuentra completada con hidrógeno. Por lo tanto, es un
nicho. Vamos a colocar, esto sería enlace simple, lo sabéis, pero bueno, quede más claro, y esto es enlace doble. Quede más claro y luego también quede reflejado en el PDF que ya sabéis que podéis bajar de cada uno de los vídeos. Sin embargo, esta explicación es bonita, ya la dio de hecho, ya la propuse esta estructura, antes incluso de que apareciese, de que se saliera a la luz la teoría de enlace valente ni nada, el alemán Ticulens, allá por el mediados del siglo XIX. En cualquier caso, empíricamente, de modo empírico, eso significa estudiando mediante, por ejemplo, el rayo X, la estructura de la molécula, la podemos ver. Se demuestra que, primero, todos los enlaces son iguales. Es decir, en esta molécula no se aprecia que haya enlaces dobles simples, sino que todos los enlaces son iguales. Y segundo, la longitud de cada uno de esos enlaces iguales que tiene el anillo de benceno es una longitud que se encuentra intermedia entre la del enlace simple, que era más largo, y la del enlace doble, que era más corto. Entre simple y doble. ¿Cómo se explica esto? Bueno, pues la teoría del enlace de valencia, que tiene solución para casi todo, lo explica a través de lo que se ha llamado enlaces deslocalizados. La formación de enlaces deslocalizados. ¿En qué consisten estos enlaces deslocalizados? Bueno, pues si los localizados consistían en una posición fija, en esto lo que ocurre es que no hay posición fija, sin posición fija del enlace. ¿Cómo me como yo eso? Bueno, vamos a verlo poco a poco. Cuando el átomo de carbono, vamos a repasar un poco nuestro conocimiento, forma un enlace doble, el carbono tiene una hibridación que se llama sp2. Lo podéis esto recordar en el vídeo sobre hibridación del átomo de carbono y enlaces múltiples del átomo de carbono. Pues esa hibridación sp2, si nosotros colocamos orbitales, tenemos que hay 3 orbitales híbridos, tienen una disposición o una geometría trigonal plana, para hallarlo, y quedaría un orbital P puro. Cada uno de ellos tendría su electrón para compartir. Este orbital P puro va a formar enlace pi, mientras que estos van a formar enlace sigma con los átomos con los que enlacen. Y estos orbitales se encuentran dispuestos, los enlaces híbridos se encuentran dispuestos en un plano, tal que así quedando el orbital P, un lóbulo por arriba y otro lóbulo, vamos a colocarlo así, otro lóbulo quedaría por debajo de ese plano. Y pues, si pasamos esto a nuestra molécula del benceno, digamos que todo esto es una pequeña introducción necesaria para que luego entendáis